Momento de entrevista, momento de traer de vuelta a la mesa de Maldición Eterna, después de un par de programas, sin invitados, sin poetas en la mesa, pero sí en audios, pero no para charlar, a un poeta platense, de mis favoritos, lo debo decir, siempre se lo he dicho también a él, es de mis favoritos. Hablamos de César Cantoni. Hola César, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Flavio? Gracias Bien. por invitarme. Bueno, se hizo esperar, pero acá estamos para charlar un poco de poesía y todo lo que la rodea, ¿no? ¿Cómo no? Seguro. Eh, lo que me interesa, bueno, para comenzar la charla, hablamos fuera del micrófono muchas veces, siempre decimos con los invitados, cuando comentamos que muchas veces la entrevista comienza fuera del micrófono y parte de lo que sucede afuera es igual de interesante que lo que después uno charla adentro, ¿no? Porque bueno, hay como dos entrevistas que se van Sí. dando fuera del aire. Y hace un instante charlamos en líneas generales a partir de lo que de las distintas formas de poesía, podríamos decir, de hablar acerca de la poesía, a pesar de que muchas veces está el prejuicio de mucha gente de que cuando dice es poesía, como que toda la poesía es la misma y uno puede englobar dentro de poesía un montón de cuestiones que son completamente distintas. De hecho, hay distintos tipos de poesía, no solamente de temática de poesía, sino de formas, ¿no? Soneto, de distintos tipos de rima, tenemos todo lo que se nos ocurra, pero para mucha gente es todo lo mismo, ¿no? Como se va, todo es poesía. Y hablábamos de que muchas veces se genera también cierta, si se quiere, afinidad o facilidad a la hora de acercarse a una poesía a partir de la cercanía que esa poesía genera a lo que uno lee, a lo que uno escribe, ¿no? Sí, es así, ¿no? Hay muchos tipos de poesía, hay muchísimas maneras de escribir poesía, sobre todo a partir de principios del siglo XX, después de Ujú. las vanguardias. La poesía se ha hecho muy experimental, entonces se ha explorado mucho con el lenguaje. Y bueno, hoy la poesía es muy heterogénea, incluso en la actualidad conviven distintas corrientes, distintos estilos. Y bueno, como decíamos anteriormente, eh, siempre me da la sensación de que es más fácil conversar de poesía con alguien que comparte la concepción Mm, poética de uno que con otro que tiene un estilo totalmente contrapuesto, ¿no? mm. A mí, alguna vez, de una manera cuando uno siempre busca poner títulos o buscar clasificar o comentar, siempre te llamé como el poeta de lo cotidiano, ¿no? Porque hay algo que es muy difícil, me parece a mí, en esta cuestión de escribir narrativo o poesía, que tiene que ver con encontrar materia de escritura, ¿no? En lo que uno ve todo el tiempo, ¿no? Porque eso, digamos, muchas veces uno vive de tal manera que lo pasa de largo, no tiene tiempo de detenerse, y hay un valor tanto poético o narrativo o algo ahí que uno está perdiendo porque pasa de largo. Y me parece que mucha de tu poesía, César, se detiene en esos detalles que otros pasan de largo y después cuando lo leen dicen, eh, esto cómo se me pasó, ¿no? Sí, mi poesía se ha vuelto bastante cotidiana a partir de mi cuarto o quinto libro. Mm, eh, Cuaderno de fin de siglo, que mm, publiqué en 1996. Antes bien, mi poesía era un poco más abstracta, más bien. conceptual, pero a partir de ese libro encontré, digamos, una forma de seguir una vertiente más cotidiana, ¿no? Mm, Mi poesía se ha vuelto mucho más cotidiana. Me gusta siempre partir de la relación de un hecho cotidiano, de un hecho mm, diario, pero tratando de decir algo significativo, mm. no quedarme solamente en la anécdota o en la imagen fotográfica, ¿no? Decir algo que haga pensar o Sí, que reflexionar trasciendas. al lector, o por lo menos que sea capaz de sorprenderlo o de conmoverlo. Sí, sí, muchas veces aparecen algo que no se está diciendo, ¿no? Y también aparece la posibilidad de reflexionar, si se quiere, también filosóficamente, ¿no? Es lo que decías un poco, ¿no? Trascender un poco al hecho cotidiano, pero bueno, el punto de partida puede ser incluso un gato que está en el asfalto, ¿no? Que ya no está, y a partir de ahí se disparan
un montón de ideas y de imágenes y de conceptos y de reflexiones, ¿no? Sobre la vida misma muchas veces. Sí, sí, no, a mí me gusta partir siempre de la relación del hecho cotidiano, te decía, porque como para no alejarme demasiado de la realidad, ¿no? Como para que el poema sea un poco más tangible, entre comillas, ¿no? No sea solamente una cosa abstracta o conceptual, ¿no? La exposición de una idea. Bien. Esto me viene un poco de la poesía norteamericana. Los norteamericanos en general, no todos, pero en general son conceptuales y realistas. Y el concepto siempre encuentra carnadura en imágenes del mundo físico. Y bueno, creo que eso me viene de la influencia de la poesía norteamericana. Bien. De la poesía inglesa en general, pero en particular de la norteamericana, que fue la que más he leído y la que más me influenció en un determinado momento. Bien, ahí mencionabas, ¿no? A partir de tu cuarto libro aparece esta beta, o por lo menos esta vertiente cercana al realismo, a lo cotidiano, como punto de partida de los versos. Y mencionabas que antes era más abstracta tu poesía, ¿no? ¿Qué encontrabas en la poesía abstracta previamente a esto? Era más abstracta en el sentido de que era menos metafórica, menos imágenes, y era más que abstracta, era más me manejaba con una simbología más bien clásica. Bien. No salía de la poesía clásica. Creo que me acerqué más a la poesía moderna a partir de ese libro que te decía, Cuaderno de fin de siglo. Eso me... De todas maneras, mi poesía en lo que hace al lenguaje no ha cambiado demasiado. Siempre me he manejado con un lenguaje claro, sencillo, directo, lo más preciso posible, evitando usar demasiados recursos, elementos retóricos, ¿no? Porque lo retórico tiene que ver un poco con lo literario, ¿no? Y a mí me parece que el poema es mucho más que un texto, es un acto de vida, es algo que le sucede al poeta cuando escribe. De ahí, bueno, de ahí la simpleza de mi escritura, porque si enmascaro mucho al poema me da la sensación de que estoy desvirtuando la experiencia vital que le dio origen, ¿no? Bien, y de alguna manera quizás hasta te sentís vos, podríamos decir, dentro de lo que me estabas diciendo, traicionado como yo poético también, ¿no? Digamos, si estás como ocultando demasiado o enmascarándote demasiado, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí, porque yo entiendo a la poesía como una experiencia de vida, más que como un hecho literario, más allá de que la poesía es también un género literario, ¿no? Pero el poeta cuando escribe pone el acento más en lo vital que en lo literario. Esa es la idea que yo tengo, o por lo menos es mi concepción poética, ¿no? Que la poesía podríamos, charlando un poco y abriendo un poco algunas puertas o ventanas, muchas veces se trata también de eso, cuando uno escribe, ¿es necesario buscarle un fin a la poesía o no es necesario que lo tenga? No es necesario que lo tenga. ¿Buscarle? Un fin. Un fin, una utilidad. ¿Un fin? Sí. Ah, una finalidad. Y mira, la poesía no tiene un fin utilitario, un fin materialista. Uno escribe porque siente necesidad de hacerlo, ¿no? No escribe para lograr un determinado objetivo. No sé si la poesía sirve para algo, creo que no. La poesía, dice un verso de Enrique Lin, un poeta chileno, porque escribí estoy vivo. Y yo creo que los poetas escribimos para eso, ¿no? Escribimos para vivir, para sentirnos vivos, para que la vida sea más vida y también para encontrarle un sentido a la existencia, ¿no? Me parece que pasa por ahí, que uno no debe buscar una finalidad. Mira, grandes poetas a lo largo de la historia de la poesía se han propuesto lograr grandes cosas con la poesía. Rimbaud hablaba de cambiar la vida, Wallace Stevens decía que la poesía podía reemplazar a la fe, otros pensaban que podían hacer grandes revoluciones con la poesía. Y bueno, yo en mi juventud también pensé que se podía lograr alguna de esas cosas, pero bueno, ahora ya no... Creo que no es así, ¿no? La poesía le sirve al poeta más que colectivamente, le sirve espiritualmente, le sirve, como te decía, para vivir. Le sirve al poeta y a los lectores que aprecian y aman la poesía. Pero no creo que se pueda, no se puede buscar un fin material con la poesía. Bien, tiene que ver más con lo espiritual. Tiene más que ver con lo espiritual, sí. Es para saciar una sed
de belleza, más que nada, ¿no? Tiene que ver con los sueños, con las emociones, con la libertad. Es decir, con todos aquellos valores que tienen que ver con el espíritu. Un poco imagino la respuesta que me vas a dar a partir de lo que estás diciendo. Es una pregunta que me gusta hacerla a los poetas que vienen, a los músicos también, cuando he tenido oportunidad, es el ejercicio de imaginarse la vida sin, ¿no? Digo, ¿vos te imaginás la vida sin poesía? Bueno, yo personalmente, en mi caso, no puedo imaginarme la vida sin poesía, porque para mí la poesía es una necesidad, ¿no? Es lo que de alguna manera me sostiene, me da sentido, me justifica. Pero bueno, puede haber un mundo sin poesía. De hecho, el mundo en el que vivimos no es muy poético que digamos, ¿no? El mundo puede sobrevivir sin poesía y también hay mucha gente que vive sin poesía. Pero no creo que el poeta, el auténtico poeta, el que escribe por necesidad, pueda vivir sin poesía. Te decía Rilke que poeta es aquel que si dejara de escribir moriría. Yo no sé si moriría, pero me sentiría muy incumplido, muy insatisfecho si no pudiera escribir, ¿no? ¿La escritura aporta compañía también? Sí, mira, para escribir es necesario estar solo. La poesía exige la soledad, pero mientras uno escribe, en realidad no está solo, está acompañado por la poesía. Uno no se siente solo. Sí, la poesía evidentemente es una gran compañía, ¿no? La poesía, bueno, tiene también que ver con muchas cuestiones, depende, hay de todo tipo, hablábamos ya, ¿no? La abstracta, minimalista, hablamos de vanguardia, surrealismo, realista, ¿no? Citabas ahí a los poetas norteamericanos. Pero si algo permite todas las distintas ramas de la poesía, no importa cuál sea, es la posibilidad de jugar con las palabras, ¿no? Porque, bueno, básicamente, de alguna manera también se trata de eso, jugar con las palabras, no solamente escribir, sino a partir del sentimiento y lo que uno lo atraviesa, es jugar con las palabras, ¿no? Sí, bueno, algunos poetas juegan deliberadamente con las palabras, los poetas más experimentales. Lo que hacemos en una poesía clásica no jugamos tanto con el lenguaje, pero evidentemente el lenguaje poético es un lenguaje muy particular, es el más singular de todos los lenguajes literarios, ¿no? Tiene mucho de secreto y de misterioso. Aún utilizando un lenguaje muy simple, muy sencillo, muy claro, siempre es misterioso el lenguaje, es misterioso, hay algo. El lenguaje poético siempre crea una atmósfera, un clima poético, lo hace vivir a uno algo distinto, algo diferente. Con respecto al arte, y lo llevo al plano musical, muchas veces lo que le sucede a los músicos cuando terminan de grabar un disco es que ese disco, en las distintas etapas de producción, lo escucharon tantas veces que tiene un instante de saturación y como que quieren despegarse, hasta después, bueno, lo vuelven a tocar para los shows, pero hay un instante como de saturación con respecto a su propia obra, momentáneo, después recuperan el placer, ¿no? Digo, cuando uno escribe y corrige y mira, ¿puede pasarle algo similar de un momento decir la necesidad de despegarse un poco del texto y después volver? Sí, bueno, después de cierto tiempo de haber escrito los poemas y de haberlos leído muchas veces, uno se cansa un poco de los propios poemas, ¿no? Entonces, bueno, eso lleva a uno a escribir otros poemas. Y uno siempre se enamora de los últimos poemas que escribe como si fueran los mejores, y no es así. Lo que pasa es que uno está un poco cansado de los anteriores. Sí. Te iba a preguntar eso, digamos, si tenías, dentro de lo mucho que has escrito, César, estamos hablando con César Cantoni, algunos poemas que decís, bueno, este es mi favorito, o estos son los que yo considero que me siguen gustando. Pasaron 30, 40 años y me siguen gustando como la primera vez. ¿Tenés eso o te pasa esto que decís de el enamoramiento de lo más reciente por todo el tránsito que han tenido los otros? Sí. Mira, a mí me parece que hay algunos poemas que no es que me gusten más, es que me parece que desde el punto de vista formal, más logrados, más acabados que otros. Y escucho mucho lo que me dicen los demás, los lectores, ¿no? Escucho las críticas y voy reconociendo que algunos poemas
han tenido mejor acogidas que otros. Entonces, bueno, acato esa decisión de los lectores. Está muy bien. ¿Escuchás lo que te dice de ahí? Y escucho, sí. A veces coincide con lo que yo pienso y a veces no tanto. Y a veces te sirve para corroborar lo que vos pensás. Claro. ¿no? Sí, bueno, seguramente. Sí. Bien. Y si tuvieras que mencionar uno de esos poemas que ha sido bien recibido y que vos coincidís, que también te parece. Y mira, yo publiqué a comienzos del año pasado una antología que se llama Música Continua. Ahí en esta antología ¿Lo trajiste el libro? Sí, ¿no? traje el libro acá. Lo publiqué con Proyecto Ibris Ediciones. Bien. Que es una editorial creada por Ángela Gentili y Norma Echeverri. La crearon hace 5 años. Justamente hace unos meses se cumplió el aniversario de la estuvimos fundación. charlando, con Norma cuando estuvo por acá, estuvimos charlando del aniversario. Y bueno, en esta antología recogí poemas de mis últimos 9 libros. Bien. Tengo 11 libros publicados y de un libro inédito. Bien. Y recogí aquellos que, como te decía anteriormente, me parecieron más acabados formalmente. Pero también incluí aquellos poemas que tuvieron una acogida favorable en el momento en que fueron publicados. Y mira, hay entre 105 y 110 poemas en el libro, que son los que a mí me parecen más rescatables. Bien. Y hay 4 o 5 poemas de cada libro. ¿Qué es lo que ocurre normalmente cuando un poeta publica un libro de poesía? Un libro de poesía no es un libro muy extenso, son entre 20 y 30 poemas. Y entre esos 20 o 30 siempre hay 4, 5, 6 poemas que sobresalen sobre el resto, ¿no? No hay una calidad uniforme, una calidad pareja en los libros, por lo general, ¿no? Bien, además de tu sensibilidad como poeta, César, también tenés algo para destacar que tiene que ver con que sos un divulgador de poesía. Estás todo el tiempo también divulgando colegas, ¿no? A través de internet y las redes, estás todo el tiempo como dándole difusión a otros poetas, tanto varones como mujeres, y eso también implica tiempo que uno, podríamos decir, deja para su propia creación, pero para compartir algo que considera valioso, ¿no? Sí, yo tengo un blog que se llama Los Poetas Nos Van al Cielo, que está dedicado a difundir la poesía de La Plata. Lo creé hace ya 10, 12 años, en el 2012. Bien. Y bueno, desde el 2012 hasta ahora he publicado alrededor de 130, 140 poetas, todos platenses, naturales de La Plata o afincados en la ciudad de La Plata. Bueno, y ese blog lo creé con la idea de difundir la ciudad de La Plata, la poesía de la ciudad de La Plata, ¿no? Al principio me llevó un gran trabajo porque empecé por los primeros poetas de la ciudad, de los cuales no había prácticamente nada en internet. Así que tuve que hacer un trabajo de investigación, recorrer librerías, bibliotecas, buscando material. Pero bueno, me quedó la satisfacción de haber subido los primeros poemas y las primeras fotos de aquellos primeros poetas platenses, que después fueron replicados en otros sitios y blogs. Bueno, la difusión sí, también la completo a través de las redes sociales, difundiendo, bueno, y ya en las redes sociales no solo difundo a poetas platenses, difundo a poetas también argentinos en general y de todo el mundo. Bien. Es un trabajo que me gusta hacer. ¿También te gusta eso? Sí, me gusta que aquello que me gusta a mí lo puedan apreciar los otros y reconocerlo también. En este derrotero 12 años ya, 2012, estamos hablando de 12 años de este blog, mencionaste, digamos, recuperar un poco o ir para atrás a esta cuestión de los primeros poetas platenses, rastreables por lo menos, y es posible, digo, a partir de lo que sabés y esto que has investigado, el trabajo que has hecho, pensar la poesía platense por etapas. ¿Es posible clasificar la poesía platense por etapas, digamos, por ciclos? Y sí, se la puede clasificar por generaciones, diría yo, ¿no? Bien. Tenemos a los poetas iniciales de la ciudad de La Plata, el primero que fue Carlos Augusto Fajardo,
que llegó a la ciudad de La Plata antes de la fundación, 3 o 4 meses antes de la fundación. Lo trajo Dardo Rocha con el propósito de que sea juez de paz, porque Bien. era escribano. Y bueno, Carlos Augusto Fajardo fue un poco el primero en todo, el primer funcionario, el primer poeta y el primer escribano reconocido por el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires. Bien. Y después, bueno, inmediatamente a la fundación, en 1885, vino Matías Betti, un poeta también. Fajardo era uruguayo y Betti también era de origen uruguayo. Está la casualidad esa, que los dos primeros poetas que llegaron ni a la ciudad, ni siquiera eran argentinos. ni siquiera eran argentinos, sí. Pero la mayoría de los poetas, los primeros poetas platenses eran todos de origen foráneo. Claro. Venían del interior del país y fundamentalmente de la provincia de Buenos Aires. Era una ciudad que estaba en ciernes, que estaba naciendo, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, es una característica que se mantiene un poco ahora, ¿no? Porque hay muchos poetas que vienen del interior del país a estudiar, después se afincan acá y se quedan. Claro, son platenses por adopción. Se vuelven platenses por adopción, exactamente. Bien. Sí, después inmediatamente a ellos vino Almafuerte, que fue una de las figuras más significativas que tuvo la poesía de La Plata. Y luego lo que se llama la primera generación de poetas platenses, la primavera fúnebre o primavera trágica, como la llamó Rafael Alberto Arrieta, que está compuesta por una generación de poetas que tuvieron un destino trágico. 4 de ellos murieron antes de los 28 años, entre ellos López Merino, ¿no? Sí. Y López Merino le impuso un cierto sesgo a la poesía platense, que es el tono elegíaco. Ese tono elegíaco que después se va a continuar hasta la generación neorromántica del 40, ahí tenemos otra etapa, la generación del 40. Y bueno, y hay todavía algunos poetas que mantienen ese tono, como por ejemplo Rafael Felipe Teriño, Guillermo Pilía. Pero ya a partir de los años 50 el tono elegíaco se va perdiendo, con la aparición de poetas como Castillo, Preller, Muxo, Teriño, que ya son poetas más modernos, más contemporáneos, ¿no? Bien. Así, y después viene mi generación, que es la generación del 70. Justamente hace un par de meses presentamos un libro con Abel Robino, un poeta amigo de mi generación que vive en París. Afuera, sí. El libro se titula Poesía de La Plata, la generación del 70, y recoge a 12 poetas que irrumpieron en el ámbito literario platense a mediados de los años 70 y que publicaron sus primeros libros en esa década. Bien. Y bueno, ya después vendría la generación que sigue a la mía, que sería la de los 80. Bien. Speroni, ¿en cuál entraría? Y Speroni pertenece a la generación del 40. Bien. Esa generación del 40 fue una generación importante, muy nutrida. Esa fue una generación marcada por el neorromanticismo, pero Speroni no era neorromántico, Speroni era más bien nerudiano. Como tampoco fue romántico, por ejemplo, Gustavo García Sarabí o Norberto Silvetti Paz. Pero en esa generación predominó el romanticismo. Que es ese neorromanticismo se dio también a nivel nacional, no solamente en La Plata. Bien. ¿Y ahí qué influencia tuvo para las generaciones de poetas una figura como la de Ana Emilia Laíte? Mirá, la figura de Ana Emilia Laíte, que sí se la puede encuadrar, es de la generación del 40 y se la puede encuadrar dentro del neorromanticismo de esa época. Si bien ella después se fue ayornando con el tiempo. Y fue una figura muy, muy importante para la ciudad de La Plata, porque fue una gran difusora y una gran formadora de poetas. Bien. Y ha tenido más influencia en las mujeres que en los varones. Bien. Que eso se da, o por lo menos se daba en aquella época, porque había como una poesía varonil y una poesía femenina. Es como que había temas. Temas que eran propios de una sensibilidad femenina. Bien. Pero bueno, eso se fue mutando ahora, ¿no? Eso fue mutando, ¿no? Sí, eso era más que nada, calculo yo, cultural, porque esa diferencia se fue diluyendo. Hoy prácticamente no hay diferencia entre la poesía que escriben los hombres y la que escriben las mujeres, ¿no? Bien. Si vos tuvieses que elegir un par de poetas que después lo trasladamos afuera también, digo, pero que te resulte significativo, no porque se vea reflejado en tu poesía, pero sí
en tu alimentación del espíritu, ¿no? ¿Qué poetas platenses señalarías? Puede ser, quizás sea uno que sea de tu generación, ¿no? No necesariamente tiene que ser una generación previa. ¿A quiénes mencionarías vos? Sí, bueno, yo por ejemplo de Speroni no tengo nada, pero para mí fue un gran poeta. Es un poeta que yo leo con gusto. Hay muchos poetas, como por ejemplo los griegos o los italianos, que yo los leo con mucho placer, aunque muchos de ellos, por ejemplo, no hayan tenido ninguna influencia en mí, porque las influencias van por otro camino. Y bueno, Speroni fue uno de los poetas que más me atrajeron. Después me importaron mucho. Como yo tengo un lenguaje bastante cotidiano, estoy más cerca, por ejemplo, de Horacio Preller o de Néstor Mux, que, por ejemplo, de Rafael Felipe Terriño o de Horacio Castillo. Sin embargo, yo de ellos también aprendí. De Castillo aprendí, por ejemplo, el manejo del lenguaje, aprendí a manejarme con precisión, a cuidar el lenguaje, cuidar las palabras. Y también me aprendí mucho en lo que tiene que ver a la estructura del poema, ¿no? Con una idea, un desarrollo y un desenlace. Bien. Y bueno, esos serían, de los poetas platenses, esos serían los que más los que más han influido en mi poesía. Más allá de que leo a otros también con mucho gusto y placer, sí. ¿Se te acercan nuevas generaciones de poetas a acercarte poesía o nada? ¿Te sucede eso? ¿Que otros se acerquen? Sí, jóvenes, digamos, nuevos poetas. Sí, sí, antes era más común. Ahora es como que los jóvenes no buscan referentes. Bien. Pero hubo una época en que sí, venían, los poetas jóvenes se acercaban, querían conversar, charlábamos. Pero bueno, eso se ha ido. Es como que las nuevas generaciones, ya te digo, no buscan referentes. Bien. Me da esa sensación, no sé. Eso, por ahí el problema es uno que no se acerca a eso también. Puede ser también, pero digo, quizás antes se generaba el vínculo al revés, ¿no? Uno más joven se acercaba a uno y después se generaba el ida y vuelta, ¿no? Sí, se generaba un diálogo entre generaciones. Por ejemplo, mi generación siempre estuvo muy emparentada con las generaciones anteriores. Éramos como todos de la misma generación, todos convivíamos. Bueno, esa convivencia ahora no se da, ¿no? Cada generación anda con su grupo. Claro, su propia tribu. Con su propia tribu, como se le dice. Es como que se han formado tribus en ese sentido. ¿Sí? Y son los cambios que ha traído la época, la cultura, ¿no? Ahí tenés sobre la mesa, César, tu antología poética. ¿Te fue difícil seleccionar los poemas que están en el libro o ya tenías bien claro, digamos, cuáles ibas a elegir de cada uno de tus libros? No, tenía más o menos, lo tenía claro, porque es una antología que venía preparando desde hace mucho tiempo, que por distintas razones no publicaba. Bueno, ahora se dio la posibilidad de publicarlo y aproveché. Pero yo ya más o menos sabía, por lo que te decía anteriormente, por los comentarios de los poetas amigos, de los lectores y demás, cuáles eran los poemas que resultaban más relevantes, ¿no? Así que bueno, y la selección la hice poniendo el acento como te decía anteriormente, en el aspecto formal. Busqué aquellos poemas que fueran más legibles, los más acabados formalmente. Por ahí quedaron algunos buenos poemas afuera, pero que para mí no estaban acabados. Bien. Me parecía que todavía le faltaba corregirlo. Bien. Sí. ¿Estás escribiendo por estos días? Sí, siempre estoy escribiendo, siempre estoy escribiendo algo. Tengo un par de libros nuevos para publicar. Bueno, los dos para publicar, no, tengo uno para publicar que espero publicarlo el año que viene. Bien. Y después ya empecé otro libro que lo seguiré escribiendo a lo largo de este año y del próximo año también. Bien. ¿Cómo escribís? ¿En computadora, a mano, máquina de escribir? No, ahora me costaba la computadora cuando compré la primera computadora. Estaba acostumbrado a escribir con la máquina mecánica o lápiz y papel.
Pero después me terminé acostumbrando a la Te computadora. amigaste, digamos. Sí, me amigué con la computadora, porque además la computadora facilita mucho la corrección. Uno escribe y al mismo tiempo va pasando en limpio. Claro. Así, y aparte que, bueno, escribiendo con la computadora, uno si tiene alguna duda puede meterse en internet y... Sí, y tiene consultar. todo ahí, ¿no? Ah, Es como... tenés todo ahí, sí. Además hay programas que te ayudan, si buscas sinónimos, por ejemplo. Bien. Son las trampitas que le hacemos los poetas ahora a la poesía. Bien, ahí, no, es de alguna manera una biblioteca, uno tiene la biblioteca de Babel en el mismo artefacto, ¿no? Exactamente, sí. Decía la biblioteca de Babel y pensaba, bueno, automáticamente en Borges, y hablabas de la generación trágica y de Merino, ¿no? Y que tuvo un vínculo con Borges, ¿no? ¿Quién decís? Francisco López Merino. Sí, Tuvo perteneció al tuvo un vínculo movimiento de americano, poesía claro. de los años, a la generación del 22. Mm. Sí, el vínculo de López Merino era con Borges. Incluso Borges venía muchas veces a La Plata a Lo visitar. visitaba a la casa, ¿no? Sí, lo visitaba en la casa de López Merino, sí. Y le ha escrito una poesía, le ha escrito poesías también después de la muerte. ¿No? Sí, también. Ha escrito 2 poemas referidos a la muerte de López Merino. Y bueno, Borges ha sido un poco el que lo introdujo en el ámbito literario porteño. Le dio una gran difusión. Fue un poco el descubridor de López Merino, ¿no? Bien. Cuando hablamos de poesía, hablamos de lo cotidiano, hablamos de una poesía, si quiere, más realista, y mencionabas la poesía norteamericana. ¿Qué poeta mencionarías vos, norteamericano, como para si tuvieras que recomendarle a alguien un poeta norteamericano para comenzar a leer poesía norteamericana? ¿Quién sería? Y mira, los poetas norteamericanos que más me gustan y que más me influenciaron fueron Eliot, Pound, Wallace Stevens, Carlos Williams, Edgar Lee Masters, que escribió la antología de Spoon River, que es un libro conocido universalmente. Esos son los poetas norteamericanos que más me interesan, ¿no? Incluso he escrito sobre muchos de ellos. He hablado como una especie de diálogo con ellos o con su poesía. Así me ha pasado con Lowell. Tengo un poema dedicado a Lowell, tengo otro poema dedicado a Wallace Stevens, tengo otro poema dedicado a Teodoro Roethke, que era norteamericano pero de origen alemán. Y bueno, son los que recuerdo ahora, pero debo tener más poemas dedicados a poetas norteamericanos, escrito a partir de poemas de poetas norteamericanos. Pero bueno, no son los únicos. He leído muchos poetas norteamericanos y son muchos los poetas norteamericanos que me atraen. Me he sentido identificado con la poesía de ellos, ¿no? Porque la poesía de ellos, viste, es muy, muy realista y se acerca mucho a lo que es la cultura actual, porque de alguna manera los norteamericanos han sido imperialistas en todo, también en el aspecto cultural, nos han impuesto desde el vaquero hasta la manera de escribir, ¿no? Y creo que son los que a lo largo del siglo XX mejor representaron el mundo presente, ¿no? La realidad cotidiana de esos tiempos. Te hago la última pregunta, César, en esta Maldición Eterna de martes. Si tenés que recomendarle a un chico o a una chica que le interesa ver poesía o empezar a leer poesía, no ha leído poesía todavía, por ahí lee narrativa, pero dice, bueno, a ver, ¿qué le sugerirías? ¿Qué lecturas o por qué lugar? ¿O por qué tipo de poesía acercarse como un primer paso al universo poético? Es difícil la pregunta porque no me siento en condiciones de aconsejar a nadie, ¿no? No, bueno, pero a partir yo le diría que lean de todo. Que lean de todo, porque solamente a partir de lo que se lee se puede escribir. Si no se conoce qué es la poesía, no se puede escribir poesía. Si no se conoce lo que es el lenguaje poético, no se puede escribir poesía. Y les diría que lean todo, que lean desde los clásicos hasta los contemporáneos, que lean también el diario, porque como para no perder el sentido de la realidad, ¿viste? Porque si no uno si lee solamente los clásicos se queda con la literatura académica y no sale de eso. Bien, y no pasa solo por la literatura académica. No pasa, no, seguro. Casi diríamos que no, ¿no? No. A mí me da la sensación de que
la poesía más vital está en la calle, no en los claustros. Sí. En eso coincidimos, ¿no? Absolutamente. Muchas veces está la pieza de museo y hay otra poesía que, como decís vos, está en la calle, ¿no? Sí, exactamente, es así. Sí, todos más o menos piensan lo mismo. Esto mismo que te digo yo ahora, me lo decía Horacio Preller a mí muchas veces, ¿no? Sí, la poesía es parte de la vida, uno la tiene que extraer de la vida. Pero a su vez tiene que conocer obviamente lo que se ha creado, lo que se ha escrito, y conocer también el instrumento con el que se maneja, que es el lenguaje poético. Esas serían las herramientas, ¿no? Y me quiero quedar como cierre de esta linda charla, César, con esto: a la poesía hay que extraerla de la vida, ¿no? Bueno, precisamos todas esas herramientas de las que estuvimos hablando, que mencionaste recién, pero bueno, la sustancia está en la vida, ¿no? Sí, no consiste... La poesía es una creación continua, no consiste en repetir modelos, ¿no? Sino en crear modelos nuevos. La poesía es una búsqueda constante, ¿no? Y eso es lo que justifica de alguna manera que la poesía siga existiendo, la renovación, el cambio. Bien. Bueno, muchas gracias por acercarte a Universidad. No, al contrario, gracias a vos por invitarme. Buenísimo. César Cantoni, poeta platense, si no lo han leído, les recomendamos que lo hagan. Han escuchado su voz muchas veces en los audios a lo largo de estos 4 años de Maldición Eterna, leyendo sus poesías, como nos gusta escuchar a los poetas con sus voces.